Y yo digo, wow, es fuerte que la persona que veían como mi pareja ahora la estén viendo con otros hombres. Y ahí Me dice, ¿tú no viste la noticia? Él dice que él iba a salir de la matarte. Dije, wow, se va a morir. Porque estaba tirado en esa camilla así, desangrado, con hoyo en el brazo, hoyo en la pierna, la cabeza la tenía así, de hinchada. La calle ya casi a una etapa de mi vida que casi el diablo quería ponerme a prostituir. Yo tenía un odio en mi corazón. Yo tenía raíz de amargura por todo ese maltrato, porque la persona que yo me había enamorado, yo veía cómo se había convertido y en la situación que me había dejado, sola, con un niño, abandonada prácticamente en el mundo. A veces ni le cogía la llamada, le hablaba mal, sentía hasta feliz porque estaba en esa situación, porque estaba ya, lo tenía lejos de mí. incluso yo la llamé una semana antes y la llamé y le dije, prepárate porque yo voy para afuera. El día de hoy nosotros vamos a romper el hielo. El día de hoy hay un punto muy importante y es que cuando yo me fugué de la cárcel, yo me fugué con uno de los propósitos principales, que era yo quitarle la vida a mi esposa, quien es Clarisabel Osuna de Castro. Ella puede estar presentándose. Dios te bendiga, amor. Dios le bendiga a todo el que pueda ver este video. Como ya mi amado esposo dijo, mi nombre es Clarisabel Osuna de Castro y estamos aquí con el objetivo de bendecir tu vida para que tú puedas saber la historia de cómo aconteció todo, porque muchos saben lo de la fuga y de los 7 balazos, pero muchos no saben cuál fue el objetivo principal de esa fuga. Gloria a Dios. Sí, nosotros queremos hablarle mayormente a los matrimonios y no solo los matrimonios saldrán edificados con esta conversatoria, sino que mucha gente van a salir edificados y van a conocer una parte de la historia que no conocían. Hay una parte de la historia que es la parte personal. Yo todo el tiempo he enfocado mi testimonio en lo que es hablar de lo que yo hacía y de lo que Dios hizo en mi vida a través de los 7 disparos. Pero detrás de cada delincuente, detrás de cada drogadicto, detrás de cada persona que ha tomado una mala decisión en la vida, tiene que haber una vida personal. Muchas veces la vida personal del joven es su mamá, su papá, y la mayoría de gente ya conocen esa área de mi vida. Ahora hay una área en mi vida que la gente no conoce y es el área sentimental. O sea, yo tenía una vida sentimental. Cuando yo caí preso, nosotros vamos a hacer una serie completa de todo lo que nosotros hemos pasado. Incluso tenemos los planes de escribir un libro. Para nosotros subir a YouTube también vamos a hacer varios videos, pero hoy nosotros queremos enfocar en lo que la gente ha entrado a este canal de YouTube nuevamente a ver, y es la historia de mi fuga. Detrás de cámara, detrás de los 7 disparos, quién estaba, por qué la decisión. Muchos me dicen, tú tenías que ser un asesino. Incluso hay gente que piensan que el delito que yo había cometido era un delito tan grave que llevaba, o sea, que se merecía que a mí me maltrataran de la forma en la que me maltrataron. Y yo le voy a decir que no. O sea, el delito que yo había cometido era simplemente un descuido prácticamente, que no es bien, no está bien, pero tampoco conllevaba el maltrato que a mí me propinaron. Ahora a mí me propinan el maltrato porque yo estoy realizando una fuga, yo estoy saliendo del centro penitenciario por la parte de atrás, yo estoy violando la ley, yo estoy desafiando las autoridades. Pero ¿qué me llevó a mí a esa frustración? A mí me llevó a esa frustración comentarios que se realizaban de presos que llegaban nuevos a la cárcel y me llegaban con comentarios extraños de quien era mi pareja, y en ese momento estábamos separados. Pero hay algo que se llama orgullo, que es lo que está matando muchas parejas, y por eso hay tanto feminicidio en República Dominicana y en el mundo, porque hay un orgullo en el corazón del hombre y viceversa en el corazón de la mujer, que hay gente que dicen, si no es mía, no será de nadie.
Y ahí es donde entra ese orgullo del diablo que provoca que el corazón del hombre se llene de odio y termine tomando decisiones drásticas de las cuales se arrepiente al final después de tomar esa decisión. Ahora, ¿dónde empieza todo? Todo empieza cuando nosotros nos conocemos. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Yo lo conozco a él en una actividad de la iglesia, donde había una actividad zonal y allí lo veo por primera vez, ahí él me saluda, después lo vuelvo a ver en un cyber, ahí me pide mi Facebook y así sucesivamente nos vamos conociendo. Pero en ese momento que nos conocemos, él tenía también una pareja y él fue a enamorarme a mí aún teniendo una pareja. Como le decía, él no había sido transformado en ese entonces. Éramos en ese tiempo unos niños inmaduros que aunque estábamos en el evangelio, pero cometíamos errores por nuestra inmadurez. Sí, era terrible. Entonces yo recuerdo que nosotros nos descarriamos. Yo recuerdo que fue por un problema que tenía específicamente un hermano mío, tenía un problema. Bueno, aquí yo tengo una herida, que eso es un machetazo, una herida de alma blanca, con un colbo, machete, como le llamen en el país de donde usted nos está viendo. Y fue a través de que yo me descarrio. Yo me descarrio para buscar venganza por lo de mi hermano. ¿Qué pasa? Que ella es una joven que fue nacida y criada en el evangelio, pero ella nunca ha conocido el mundo, nunca ha conocido la calle. Y ahí es donde nos descarriamos los dos. Ahora, ¿qué sientes tú cuando tú empiezas a probar el mundo, cuando tú empiezas a ver las cosas de la calle, que eran cosas que tú la veías, pero no la había experimentado todavía? En ese momento, los primeros días, mi carne estaba contenta, se sentía bien la fiesta, se sentía bien las parrandas, pero llega un momento que ya, eso fue en un diciembre que nos apartamos. Diciembre sí. Es un mes donde hay mucha fiesta, un mes exacto. Entonces, yo estoy muy bien, porque yo nunca había experimentado eso. Yo crecí en el evangelio. Entonces ahí empiezo a ver cosas nuevas y mi carne se siente cómoda, porque la carne siempre se siente cómoda a las cosas de a las cosas del mundo. Entonces ya pasan 2 meses, ya llega febrero y ya yo no me siento cómoda en ese mundo. Ya yo sentía un vacío porque no estaba acostumbrada a ese ambiente. Al principio me sentía bien, pero después ya me siento un vacío. Y me acuerdo que le digo a mi esposo que cuando eso éramos novios, le digo, ya yo no puedo estar en este mundo, yo me voy a reconciliar, si tú quieres quédate tú, pero yo me voy a reconciliar. Y él no tenía la intención de reconciliarse en ese momento, porque su corazón estaba lleno de ira, de amargura, lo que quería era venganza. Entonces yo decido volver al evangelio y él se queda en el mundo. Entonces ahí cogemos cada uno por su lado. Yo sigo en la iglesia y él sigue en el mundo haciendo y deshaciendo. Ahí es donde mi corazón se va llenando de más odio, donde yo voy experimentando cosas nuevas, donde yo salgo incluso de mi ciudad, me voy a otras ciudades y cosas terribles que en realidad el enfoque del testimonio de hoy, de la reflexión que vamos a emitir hoy, no es esa. El enfoque principal de lo que nosotros estamos tratando de proyectar es lo que nosotros pasamos como pareja. Al tiempo de yo irme, yo regreso nuevamente, pero ahora cuando regreso, ya ella está siendo cristiana. Yo me reconcilio de nuevo y nosotros nos volvemos a juntar. ¿Qué pasa? Que cuando nos volvemos a juntar, yo vuelvo y me descarrío, pero cuando yo me descarrío ahora las cosas son extremadamente terribles. Mi comportamiento era un comportamiento demasiado fuerte. Ella queda embarazada y yo anhelaba, o sea, uno de mis anhelos principales y de lo que yo más amo son mis niños. O sea, yo me siento alegre cuando yo me levanto, que veo a mis niños. Pero en ese entonces era tan grande la ceguera que yo tenía, espiritualmente hablando, que yo no podía ver la felicidad frente a mí. Yo no la valoraba, o sea, la felicidad estaba frente a mí y yo no la estaba valorando. Y ahí es donde yo me doy cuenta lo que pasa con Agar. La Biblia dice que Agar está llorando por agua y pone aún a Ismael debajo de un árbol y dice se va a morir y yo no quiero ver cuando mi niño se muera. Y dice que cuando Dios le abre los ojos, ella se da cuenta que ella está llorando por agua frente a una fuente de agua.
Y ahí es donde yo me doy cuenta que yo estaba llorando, tratando de buscar una felicidad, pero le estaba buscando en el lugar equivocado. El problema de la gente no es que no busquen ser feliz, es que busquen ser feliz en el lugar correcto, porque están buscando la felicidad, pero están desconectados de lo correcto. ¿Cómo es posible que una madre teniendo sus niños en la casa, quienes son los que le van a dar la felicidad, lo deja trancado en la casa y se va a parrandear a una discoteca, a emborracharse con sus amigas, y viceversa los hombres teniendo sus esposas en la casa y se van a buscar una prostituta, tratando de ser feliz? Eso no es felicidad. Una cosa es alegría y otra cosa es felicidad. La alegría es pasajera, pero la felicidad es eterna. Yo trataba de estar alegre, pero oiga cómo ella se sentía cada vez que ella me veía en la situación que yo estaba, drogándome, amaneciendo en la calle, en robo, en asalto. Me tenía temor, no me lo quería decir porque un hombre endemoniado, totalmente endemoniado, podría hasta maltratarla, pero su corazón yo sé que estaba destruido totalmente. Así es. Durante el embarazo yo pasé un proceso fuerte. Pasamos un momento donde había mucha escasez, a veces no teníamos que comer y vivíamos en una habitación no muy adecuada, pero llega el momento donde él empieza más a desacatarse más en el mundo, como dicen en el lenguaje dominicano, empieza a empeorar más y empieza a delinquir más, llega a las 3, a las 4, a las 6 de la mañana, y esta situación a mí me atormentaba. Y yo, después que yo ya doy a luz y me lleva, nos mudamos a otra casa, pero él sigue delinquiendo, él sigue robando, sigue llegando a las 6 de la mañana. Luego yo consigo un empleo cuando el niño tiene 6 meses porque me veo desesperada, porque aún él hacía sus fechorías, aún él conseguía dinero, muchas veces lo veía con mucho dinero, pero no me daba porque su corazón estaba cegado. El dinero lo que lo quería era para fiestar, para droga, pero no aportaba en la casa. Y yo llego a un momento de desesperación que consigo un empleo aún con el niño pequeñito y me voy a trabajar, y yo lo que poco que ganaba lo consumía en la casa, lo consumía pagando tendencia, y él seguía, continuaba en la calle, y esto me estaba matando por dentro. Yo me sentí herida, veía cómo él pasaba por frente de mí con mujeres, con malas juntiñas, muchas veces yo hasta llegué a salir a discutir y todas las cosas, y yo también estaba apartada del evangelio, ya yo no era igual, porque como nosotros habíamos tenido el niño en fornicación, nosotros nos apartamos de la iglesia, ya no era lo mismo. A veces yo quería ser cristiana, pero no podía. Por eso yo le exhorto a las personas que nunca caigan en el acto de fornicación, porque eso es como una maldición, que usted siempre va a querer estar bien, pero no va a poder hasta que no normalice una relación formal, porque cuando uno cae en fornicación, eso es una maldición que usted acarrea, nunca las cosas van a marchar bien. Entonces, ahí yo me sentía tan mal y yo estaba desesperada, y él aún seguía robando más, llevaba cosas peores todavía, hasta una ocasión llevó unas motos, unos motores, y yo le dije, José, ¿por qué tú traes eso? ¿Por qué traes eso aquí a la casa? Que Y eso, incluso esa fue la vez cuando caí preso por ese caso fue, sí, porque como le digo, mi forma de delinquir no era una forma, yo no era líder del crimen organizado, yo no era líder de una pandilla, me confabulaba con todo ello, pero mi forma de delinquir eran delitos menores, eran robos de celulares, eran cosas que y al nivel de problema de pleito, en eso sí, yo me involucraba profundamente en el armamento y todo eso. Pero la forma de delinquir no eran algo, no era un crimen tan terrible. Y en esa ocasión yo recuerdo que hubo una gran discusión entre nosotros, porque ella me decía que por qué yo tenía que llevar eso a la casa, que ella no veía a nadie en eso. Y era terrible, pero sí. sí. Entonces ya eso empezó, el tormento más principal empezó fue más en octubre, desde el año que aconteció eso, donde cae preso. Desde octubre yo era totalmente desencantada, yo estaba dolorida. Ya nosotros no vivíamos como pareja, porque él llegaba a las 6 de la mañana
y yo a las 6 me iba para el trabajo y yo a veces ni lo veía, a veces duraba hasta 2 días sin verlo y todo eso me estaba matando y me sentía mal por la acción que él estaba tomando porque como a él yo lo había conocido en el evangelio de una forma tan diferente, entonces ya cuando pasa este momento, entonces yo digo, wow, pero esa no es la persona que yo conocí. Y yo, aunque estaba un poco apartada de Dios, yo como quiera le pedí a Dios que tuviera misericordia, que hiciera algo, porque yo sabía que Dios era el único que podía hacer algo en su vida. Y pasa, ya llega diciembre y yo estaba esperando que me dieran las regalías que dan en diciembre en los trabajos. Y yo le decía a él, José Manuel, estate tranquilo, deja la calle, me voy a mudar sola. Y él pensaba que yo lo decía por querer que él dejara eso, pero yo en realidad en mi corazón estaba que desde que yo consiguiera ese dinero me iba a mudar sola, me iba a ir lejos, porque ya yo no aguantaba esa situación. Entonces llega el momento que pasan diciembre, en diciembre entonces llego un día de trabajar y encuentro la casa condenada, que le pusieron candado, la cerraron y yo digo, ¿y qué pasó aquí? Cuando empiezo a preguntar me dijeron, no, que a tu esposo se lo llevaron preso. Y yo, ¿y cómo fue eso? Y ahí pasa, ahí Sí, tú pues puedes seguir yo contando. recuerdo que una noche antes, y eso es bueno aclararlo, una noche antes de eso, recuerda que yo todas las noches salía, yo me levantaba en la tarde y a las 10 de la noche ya yo salía y llegaba de madrugada. Y esa Sí, noche antes incluso teníamos con el compañero que yo salía, teníamos una vuelta, como decimos allá, teníamos una vuelta que hacer. Y ese día yo le digo, no, yo no voy a salir. Yo recuerdo que yo recibo la visita de un joven cristiano, que él se había apartado y regresó. Y es un joven que es muy amigo mío y él me visitó y me dijo, mira, te veo predicando. Tuve una visión contigo que te veía predicando, pero yo no te veía predicando normal, yo te veía predicando en una silla de ruedas. Y yo me reía y yo le decía, tú lo que estás loco, suéltame en banda que yo no estoy en ir para la iglesia. O sea, yo nunca, mire, por los señalamientos, y mire, yo le voy a decir algo, a mí me señalaban por un error que yo cometí. Entonces ya los señalamientos yo lo veía como una acusación. Que la gente dice, es que tú no eres juez para juzgar. Amigo, una cosa es juzgar y otra cosa es señalarte por un hecho que tú cometiste. O sea, si usted está en fornicación, usted no puede esperar que a usted le digan que usted es un santo. Si usted es un mentiroso, un adúltero, usted no puede esperar que la gente te traten como que tú eres un Dios. La gente te van a tratar dependiendo de lo que tú eres. Quien no escatima tu pecado es Dios. Quien no te señala es Dios. Quien no te juzga negativamente es Dios. Pero el hombre todo el tiempo mirará tu falta. Y ahí era donde yo caí en ese gancho de que si a mí me están mirando mal, yo no puedo seguir en la iglesia. Y ya yo le tenía prácticamente odio a la gente que me hablaban del evangelio. Pero qué pasa que ese día yo recibo una visita de unos varones que oran en la tarde y esa palabra que me daban se quedaba conmigo, se quedaba conmigo. Y yo esa noche sentía, yo le decía a Wilmer, tenía 2 días diciéndole, yo siento algo que nos persigue, me siento perseguido, me siento perseguido. Y no era por la justicia, quien me estaba persiguiendo era la justicia divina de Dios, porque Dios desde hace tiempo quería usarme. Y Dios no me usa a mí por un testimonio. Dios utilizó esa plataforma para Él poder utilizarme como predicador, para que yo pudiera conectarme con Él nuevamente, porque Dios utilizará cualquier situación para volver a conectarte de donde un día tú te desconectaste. Pero yo no soy predicador por un testimonio. El testimonio de vida que yo tengo edifica a la gente a través del Espíritu de Dios que está en mí. Yo conozco gente que le han dado 21 balazos. No lo conoce nadie. Siguen metiendo droga. Conozco gente que le han hecho de todo y siguen en la calle. O sea, lo grande no fue lo que a mí me hicieron. Lo grande fue lo que Dios hizo en mí. Y ese día antes yo hablo contigo y te digo, yo no voy a salir hoy. Incluso esa noche hablamos, nos acostamos. Nosotros teníamos tiempo sin nosotros tener relaciones como pareja. Dormíamos juntos, pero no nos allegábamos. Yo me acuesto, al día siguiente ya se va a trabajar y ahí es cuando yo creo que a ella se le quedó algo y me están tocando la puerta.
Y yo digo, ¿quién es? Cuando me están tocando la puerta, ahí está la policía. La policía me lleva preso. Yo recuerdo que cuando me llevan preso, yo estoy esperando en la preventiva que ella venga hacia mí, porque cuando yo caigo preso viviendo con ella, teniendo un hijo con ella. Y me va a visitar la otra persona con la que yo me estaba llevando, la amante, y ella me va a visitar y yo me fue un día y de ahí no vuelve, pero veo que Cristal tampoco está yendo y yo digo, Dios mío, pero ¿y será que todo el mundo me dejó solo? Ahí es donde yo empiezo a recapacitar. El primer día era normal, el segundo día era normal, pero desde que fue pasando una semana, 2 semanas, yo empiezo a querer valorar lo que ya había perdido. O sea, hay gente que quieren valorar lo que tienen después que lo pierden. Y hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, la gente no entiende el valor de lo que Dios le ha entregado en las manos hasta que no ven eso perdido. Incluso mucha gente cristiana quieren soltar el evangelio y después que lo sueltan se dan cuenta que están 1000 veces más vacíos que cuando estaban en el evangelio. O sea, gente que ahora se sienten vacíos, se sienten mal, en depresión y se descarrian. Déjame beber, déjame fumar. Vaya, pero cuando van, tienen que volver porque se dan cuenta que están peor que como salieron. Entonces, ese día es cuando yo empiezo a recapacitar, pero ya es demasiado tarde, porque ya llegó algo llamado consecuencia de tus actos. O sea, usted puede tornar, hacer, brincar, saltar, pero cuando lleguen las consecuencias de tus actos, tienes que enfrentarla como un varón. Que hay gente que son varones para hacer lo mal hecho, pero luego que le toca enfrentar su consecuencia, entonces ahí empiezan a lamentarse. Y se vale lamentarse, se vale llorar. Ahí era cuando yo lloraba. Yo recuerdo que a mí me agarran como un día 10, algo por ahí de diciembre. Y yo recuerdo que tú vas el 24. Cuando va el 24 me lleva un pollo y yo le dije, desde el día que me agarraron hasta ahora es que tú me traes para yo comer. Si fuera por eso yo me hubiera muerto del hambre. Y yo recuerdo que tú me lo dejaste y te fuiste. Su forma cambió. Ahora quien no la conocía era yo a ella. Ella estaba haciendo lo que hace mucho tiempo debería de hacer. O sea, ella estaba haciendo, y yo lo entiendo ahora. O sea, yo duré mucho tiempo para yo poder aceptar eso. Incluso salí de la cárcel, nos reconciliamos, que vamos a llegar a ese punto. Pero yo todavía no había perdonado esa área en mí. Nosotros estábamos juntos. Nosotros firmamos un papel cuando nos casamos nuevamente, que ya nos casamos legal y todo. Y yo no había superado que ella hubiese estado con otro hombre mientras yo estaba preso. Yo lo veía como una traición, pero y todas las veces que yo la maltraté, pero y todas las veces que yo la dejaba sin comer en la casa y el dinero que le tocaba a ella, yo lo gastaba en parranda, lo gastaba en alcohol, lo gastaba en prostituta, lo gastaba en droga. Y todo eso, o sea, yo estaba descosechando lo que ya yo había sembrado. El problema del hombre es que siembra odio y quiere descosechar amor. Y yo te estando diciendo, no, papá, si tú siembras una mata de maíz, cuando usted vaya a los 3 meses, usted no va a encontrar un aguacate. Usted va a encontrar un maíz. Ahora bien, usted tiene que saber manejarse. Mujer que su esposo cayó preso, o hombre también que su esposa cayó presa, porque en la cárcel es donde Dios puede metérsele a un hombre, pero también es donde Satanás puede ministrar la mente de ese hombre. En la cárcel es donde ese hombre puede maquinar energía positiva, pero también puede maquinar energía negativa. Y hay que tener sabiduría a la hora de manejarse, porque ella me dijo, ya yo no vivo contigo. O sea, me lo dijiste después que ya yo estoy preso. Y ahí es donde yo me siento traicionado. Ahí es donde yo empiezo a decir, me traicionó
porque estoy preso. Me sentía impotente cada vez que hablaba por teléfono y tú me hablabas de la forma en la que me hablaba, porque yo sentía que lo hacía como con una mentalidad de que yo nunca voy a salir. O sea, y tú, yo bajo el machismo y lleno del diablo, lo que me creía más hombre que todo el mundo, me sentía humillado. O sea, yo estoy descosechando para atrás lo que ya sembré, pero ahora yo me estoy dando cuenta que se siente. Es fácil poner a otro a sentir el dolor, pero cuando te toque vivirlo a ti. Así que ten cuidado, papá, con la mujer que tú te estás metiendo, teniendo la tuya en casa. Ten cuidado lo que está haciendo y deshaciendo. Ten cuidado los maltratos que le está dando a tu mujer, porque la carta se puede virar. Y yo sé lo que se siente estar de este lado de la carta y lo que se siente estar de este lado. Entonces ahí es donde el hombre se llena del diablo y por esa situación comete trágicas cosas que la hemos visto en mi país. En mi país yo he visto gente que salen hoy de la cárcel y a la semana vuelven y entran. Y dicen, salí a lo que yo quería salir, que era matar a mi esposa. ¿Cómo te sentías tú cuando yo estaba preso y cuáles eran las cosas que te llegaban a la mente, comentarios y todo? Bueno, cuando tú caes preso, yo ya te lo había advertido, yo te lo decía, vivía diciendo, el día que caiga preso, olvídate de mí. Y se lo repetía diariamente, se lo repetía. Pero pensaba que solamente era una advertencia, pero que nunca la iba a cumplir. Entonces, sí, cuando él se ve en la situación, que se ve preso, que yo verdaderamente me olvido de él, que no voy a visitarlo, y empiezo a empezar una vida, yo por un lado me sentía liberada, porque como mujer me sentía libre porque tenía una persona que lo que no estaba bien con él, lo que me maltrataba, lo que estaba haciendo y deshaciendo. Entonces yo me sentía como liberada por un lado, pero me sentía por un lado, me sentía mal porque verdaderamente el hombre que yo amaba, aunque por ese momento yo estaba llena ya como de ira y de odio, pero me sentía mal porque él estaba en esa situación. Y me empiezan a pasar procesos donde a los 2 meses de él estar preso pierdo a mi abuela, luego pierdo el trabajo, en el mismo mes que pierdo a mi abuela, pierdo el trabajo, a los 2 meses del caer, pero era una figura paterna para mi hijo y toda mujer se siente como abandonada cuando no tiene un hombre al lado. Entonces yo me sentía como así, aunque él estaba actuando mal, pero yo me sentía como abandonada, como sola en el mundo. Entonces me encuentro sola con el niño ya de meses, sin trabajo. Entonces me empiezan a pasar cosas bastante dolorosas, donde en una ocasión recuerdo que me condenan la casa. Yo salgo y cuando llego la encuentro condenada a la casa. Me dejaron afuera de la casa, de la habitación donde vivía, porque no debía 2 meses de alquiler. Entonces ahí voy para donde una amiga, entonces esa amiga me da de la comida de su niña, me ayuda, me da la cama para yo poder dormir, hasta que yo puedo pagar esa habitación y me vuelven a dejar entrar. Entonces yo estaba pasando una situación tan difícil, donde a veces no tenía ni qué darle al niño, a veces solamente le daba agua y azúcar, y era un momento crítico. Y yo estaba apartada del evangelio. Yo decido apartarme. Entonces ahí yo empiezo a vivir una etapa en mi vida donde empiezo como a desacatarme, que si Dios no había llegado a tiempo, yo no sé a dónde yo estuviera ahora, porque el diablo lo que quería era ponerme de una manera muy fea en el mundo. Entonces ahí yo empiezo que hablar con hombres, que empiezo que como usan el término en dominicano, el chapeo, como se utiliza mucho allá, que es donde usted le habla mucho a un hombre, le sigue la corriente y le saca dinero, pero eso no son cosas que están aptas, porque por ese chapeo, por esa situación es que muchas mujeres hoy en día están muertas, porque le sacan el dinero a los hombres y no le dan nada a cambio. Entonces yo vivía una vida totalmente desordenada y yo me sentía bastante mal, me sentía que yo no sabía en qué pie yo estaba parada. Y mi familia, yo no iba donde mi familia, nadie me ayudaba, solamente a veces cuando ya yo no encontraba solución, entonces era que yo iba donde mi familia y me daban algo, pero no era lo suficiente para vivir. Pero
hablando del ámbito emocional, yo tenía un odio en mi corazón. Yo tenía raíz de amargura por todo ese maltrato, porque la persona que yo me había enamorado, yo veía cómo se había convertido y en la situación que me había dejado, sola, con un niño, abandonada prácticamente en el mundo. Entonces, eso me tenía con raíz de amargura. Por eso cada vez que él me llamaba, yo lo que le hacía era a veces ni le cogía la llamada, le hablaba mal, porque yo lo que sentía era raíz de amargura en mi corazón. Y yo a veces me sentía tan feliz porque estaba en esa situación, porque estaba ya, lo tenía lejos de mí, porque yo sentía que estaba liberada de esa tortura, como que yo estaba como en esclavitud. Pero eso es lo que hace el diablo en una relación cuando no está Cristo, porque si hubiera estado Cristo en esa relación, no iba a pasar todo eso. Pero el enemigo, cuando se mete en una relación, cuando no está Cristo como el centro, él trata de destruir esa pareja, sea como sea, y busca la manera de que esa pareja termine una matando a la otra, o termine la situación como nosotros habíamos terminado, que tú estabas preso y yo en la calle, haciendo fechoría en la calle, ya casi a una etapa de mi vida que casi el diablo quería ponerme a prostituir. Pero Dios siempre llega a tiempo, y yo siempre entendí cuando después llega un momento que yo me reconcilio y vuelvo al evangelio, y ahí mi corazón se empieza a agrandar, Dios empieza a sanar heridas, y ya yo iba y te llevaba el niño, recuerdo, yo no iba y llevaba el niño, y empiezo a llevarte el niño, pero como quiera seguía un poco adolorida. Y recuerdo que una semana antes de la fuga, yo tengo un sueño, ya yo estoy en la iglesia, y yo tengo un sueño donde él llega a la habitación donde yo vivía, y llega vestido de negro, y yo digo, y me sorprendo, yo digo, oh, ¿y qué tú haces aquí? Porque tú no estabas preso. Entonces digo, ¿y dónde está tu compañero? Y dice que él viene más atrás. Y yo ese sueño de una vez Dios me puso a que orara por eso. Yo digo, algo anda mal, algo el diablo está planeando. Yo le digo a mi pastora, a mi madre espiritual allá en República Dominicana, le digo, le cuento el sueño y me dice, vamos a orar porque hay algo que se está moviendo. Y yo sentía que algo estaba a punto de pasar. Yo sabía que ese sueño Dios me mostró como que había como un espíritu de muerte, como que algo no iba a salir bien. Entonces, no pasa ni una semana de eso cuando entonces acontece esa situación, que yo me doy cuenta que me dicen que alguien me llama, no, y me dice, mira, ¿qué pasó? Que tu esposo, que José Manuel está en el hospital. Y yo digo, ¿y qué pasó? Dije que intentó fugarse. Y yo, ¿y cómo fue eso? Entonces ahí yo digo, wow. Y cuando yo llego al hospital, yo voy al hospital con la intención de ver a la persona que es padre de mi hijo, porque obviamente tenemos una, ¿cómo se dice? Como una atadura, tenemos algo en común. Sí, algo que nos une. Exacto. Sí. Entonces yo voy al hospital. Cuando yo llego al hospital y lo encuentro en esta situación, yo dije, wow, se va a morir. Porque estaba tirado en esa camilla así, desangrado, con hoyo en el brazo, hoyo en la pierna, la cabeza la tenía así, de hinchada. Y yo decía, se va a morir. Fui con una amiga mía y yo le dije, él no va a pasar, él no va a sobrevivir. Yo digo, déjame quedarme aquí. Y yo pensaba que no iba a sobrevivir. Yo dije, él no pasa. Déjame estar aquí porque es el padre de mi hijo y me duele porque mi hijo se va a quedar sin papá. ¿Y qué sucede? Que está bien, llega en el hospital, pasa un día, pasa 2 días, yo voy, pero voy así como con temor. Y más que mi familia, cuando pasa un día de eso, me llaman y me sientan y me dicen, Cristal, ¿tú sabes por qué era que él iba a salir? Porque yo todavía ni sabía nada. Me dice, ¿tú no viste la noticia? Donde él dice que él iba a salir a matarte. Cuídate de él, no te yendo donde él, mejor no vaya por donde él. Y yo me sentía con temor, yo decía, wow, y él iba a salir a eso, era a matarme. Y le di gracias a Dios porque yo sabía que había un propósito y que Dios me había librado de la muerte y que lo había librado a él también, aunque le pasó lo que le pasó. Pero a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos. A él le pasó eso porque Dios quería hacer algo en su vida y también quería hacer algo en mi vida. Y yo me sentía todavía adolorida por esa situación, todavía no había sido sanada, esas heridas estaban ahí porque las mujeres tenemos algo, y es que cuando somos marcadas es muy difícil de sanar esa herida. Por eso yo le exhorto a cada hombre que cuide a su esposa, que cuide a su pareja,
porque las mujeres cuando llegan a un límite que son tan marchitadas, que son tan heridas, es difícil de sanar esa herida. Entonces yo empiezo a ir al hospital y voy un día y lo cuido, pero no quiero acercarme a él. Como al segundo día, al tercer día yo creo que fue, de él estar en el hospital, entonces ahí él me confiesa que tú me confiesas que tú ibas a salir de la cárcel para matarme a mí. Y me empieza a pedir perdón. Él llorando con los ojos, casi no podía hablar y me empieza a pedir perdón. Y yo, está bien. Yo decía que lo perdonaba, pero todavía por dentro estaba herida. Y empiezan a pasar los días y yo sigo yendo a cuidarlo. Me aparto hasta de mi familia, porque mi familia, dejo de ir donde mi familia, dejo de aceptarle llamada a mi familia, porque ellos me habían dicho que no fuera donde él, pero yo me empiezo a apartar y sigo yendo donde él. Lo cuidaba, lo limpiaba, estaba ahí, a veces me iba caminando a distancia lejos y volvía hasta 2 veces al hospital que quedaba a kilómetros de donde yo vivía, y dejaba el niño con una amiga, a veces dejaba el niño con una vecina. Y entonces ahí yo sigo yendo al hospital y como que Dios empieza sanando la herida, empieza sanando y empieza sanando. Ahí yo empiezo como que empieza a renacer ese amor que yo pensaba que estaba muerto, pero no estaba muerto. Porque cuando es un amor que lo pone Dios, puede pasar tormenta, puede pasar terremoto, puede pasar escasez, puede pasar lo que pase. Y cuando es Dios que lo pone, no importa lo que se levante, uno va a permanecer. Porque, sí. aleluya, porque nosotros cuando éramos novios, nosotros muchas veces nos separamos y nos dejábamos. Y él tal vez estaba con otra y tal vez yo pensaba que no lo amaba ya. Pero hubo una ocasión que yo me acuerdo, volviendo unos años atrás, cuando éramos novios, que una vez nos habíamos dejado. Y recuerdo yo que en un culto caímos. Yo estaba por delante y él estaba por detrás. Y yo no sé cómo llegamos a estar juntos y estábamos juntos en el mismo lugar. Caímos los dos juntos, sentados en el suelo y empezamos a hablar en lengua. Y recuerdo que pasamos ese día la noche entera hablando en lengua. Eran las 11 de la noche y todavía nosotros hablábamos en lengua. Él hablaba en lengua y yo hablaba en lengua. Como que nuestro espíritu estaba conectado. Y yo siempre supe que había una conexión de Dios, pero por las heridas pensaba que eso se había muerto, pero déjame decirte que el propósito de Dios, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Hay matrimonios que Dios ya los seleccionó desde el noviazgo, dijo, este será tu pareja, ya Dios los seleccionó y vemos que pasan situaciones difíciles y todavía siguen de pie. Entonces nosotros estamos testificando esto para edificar esos matrimonios que tal vez piensan que no fue Dios que lo unió porque han pasado procesos y han pasado dificultades, han pasado infidelidades y todo eso nosotros lo hemos pasado y estamos aquí aún de pie porque fue Dios que nos unió. Que incluso alguien en días pasados me hablaba y me decía, pastor, yo no lo amo. Digo, ¿estás segura que no lo ama? Me dice, sí, yo ya no lo amo. Digo, yo estoy 100% seguro que no es así. Y esa persona, no, yo lo aconsejé, hablé con esa, es una mujer, hablé con ella, ya estaba a punto de pedirle el divorcio a su pareja. Y hoy en día yo veo la relación que lleva con su pareja. Y yo digo por dentro de mí, si no lo hubiera amado, hace 1 año y pico que me dijo eso, todavía no estuviera con él. Entonces, lo que pasa es que acuérdese que no hay una cosa más engañosa que el corazón. Entonces, la Biblia dice, dentro de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, cuando yo estoy preso, que yo, lo que siento dentro de mí ya no es amor. O sea, yo lo que siento ya es odio, yo lo que siento ya es rencor, yo lo que siento ya es orgullo. Y yo digo, wow, es fuerte que la persona que veían como mi pareja, ahora la estén viendo con otros hombres. Y ahí es donde la gente de la calle me hablan y me dicen, wow, di que tigre, porque allá le dicen tigre a la gente de la calle, a los delincuentes en República Dominicana. Di que tigre y tu mujer anda con fulano. Di que tigre, incluso habían cosas que sí eran, pero habían otras cosas que no eran, porque la gente ponen y aún añaden un poquito más. Entonces, cuando venían todas esas cosas, a mí se me iba llenando el corazón de odio.
se me iba llenando el corazón de odio, se me iba llenando el corazón de odio. Y ahí era donde el odio en mí creció tanto que ya yo a ella, yo no la llamaba, incluso yo la llamé una semana antes y la llamé y le dije, prepárate porque yo voy para afuera. Y ella quizá pensó, te van a soltar, y hasta se rió, digo, como porque, o sea, no sabía, no conocía mucho de justicia, quizá lo que le decían, va a durar 5 años, va a durar tanto tiempo. Pero mi caso era un caso preventivo de 1 o 2 años. Y cuando yo salgo con el corazón lleno de odio, yo recuerdo que desde el día en el que a mí me sacan de la morgue, desde ahí en adelante, que yo recuerdo que una noche le tocó, a mi hermana le tocaba ir a cuidarme 3 días después, donde yo testifico que la doctora me llevó la sangre, la bolsa de sangre. Ese día a mí me tocaba verla, o a ella o a mi hermana, y ninguna llegaron. Ese es el día que yo estoy a punto de fallecer, al tercer día, y al día siguiente es donde ella llega. Yo siento que me voy a morir, la cabeza yo la tengo de este tamaño, yo estaba hinchado, y estaba de una forma que la pastora mía, mi madre espiritual, la pastora Dominga, a esa señora yo nunca la he visto de que siendo sensible ni nada. Y esa señora se paró frente a mi camilla y lloró, con lágrimas me lloró, y vi que no soportó y salió del hospital. Mi papá me vio en la situación que yo estaba y también lloró, se fue. O sea, no era para nadie, para nadie estaba cerca de su mente que yo iba a poder sobrevivir a eso. Y yo mismo me veo en la situación que estoy y digo, yo me voy a morir, pero necesito que, si no lo hice con la intención de una reconciliación, lo hice con la intención de que perdonara, porque ya yo me sentía cristiano. Incluso habían ido cristianos a mi habitación, habían orado por mí, y yo le decía, perdóname, y veía que ella no me quería decir que sí, que me perdonaba. Y yo le volvía y le repetía, perdóname, con lágrimas en mis ojos. Pero luego veo que el tiempo va pasando, ya me va visitando por lo menos 2 veces a la semana, luego 3 veces, luego veo que está yendo interdiario, luego veo que va diario al hospital. Ya en el hospital a mí van y me dan ofrenda, yo a todo lo que me dan yo le llamo ofrenda. A mí van y me dan, tenga esos 500, tome esos 200. Ella no está trabajando, tiene el niño, y a mí me llevan comida, me llevan dinero, me llevan todo ahí al hospital, y ahí yo de lo que voy consiguiendo se lo voy dando a ella. Toma, para que compre leche, toma para esto, toma para el pasaje, toma para aquello. Y luego ya yo me voy sintiendo nuevamente enamorado de mi esposa. Luego yo me voy sintiendo nuevamente enamorado de ella, y no sé cómo, pero nosotros volvimos a sostener nuestra relación como pareja. Yo entendí que todo lo que nosotros pasamos, porque nosotros le estamos contando los momentos difíciles que nosotros pasamos, pero aparte de los momentos difíciles, nosotros hemos vivido momentos felices antes de eso, de ese proceso, que fue un proceso de 1 año, y nosotros vivimos momentos de alegría, momentos felices, momentos inolvidables, y de ahí en adelante yo he conocido el favor de Dios. He conocido una mujer que no es la mujer perfecta, porque quizás la gente escuchan el testimonio, y yo en un testimonio yo no tengo que resaltar los errores que tenga o los errores que haya dejado de tener. Ella no va a resaltar mis errores, los errores que yo tengo o los errores que dejo de tener. Nosotros venimos a hablar de una etapa de nuestra vida que fue terrible matrimonialmente. Incluso nosotros nos casamos, y esa parte ya la vamos a dar en la próxima parte. Pero nosotros nos casamos, y nosotros llegó un momento que estuvimos a punto de divorciarnos porque la torta se viró. La mujer ya cristiano, reconciliado, yo libre de la cárcel, y Cristal se puso de una forma terrible. Estuvimos a punto de divorciarnos. Hemos pasado momentos difíciles,
Pero ¿cuál es la moraleja de toda esta historia? La moraleja de toda esta historia es que lo que Dios une no lo separa el hombre. Si nosotros anduviéramos como andan la mayoría de estos charlatanes que se casan con una y después con otra y después con otra, yo hubiera tenido 5 mujeres y ella 10 hombres. ¿Por qué? Porque oportunidades hemos tenido, pero hemos mantenido nuestra casa fundamentada sobre la roca. Desde el día en el que metimos a Cristo en nuestro hogar, las cosas han sido 100% diferentes. Yo recuerdo que luego de eso, que a mí me trasladan a la cárcel nuevamente, cuando a mí me trasladan a la cárcel, nosotros volvemos a vivir un proceso fuerte donde yo pienso que no voy a salir y digo, ya como yo no voy a salir, incluso en los primeros días que a mí me trasladan, la visita me la restringieron totalmente y a mí no me decían que me tenían la visita restringida y yo pienso que ya ella me abandonó. Digo, wow, todo fue un sueño. Allá dicen, me vendieron sueños mientras yo estaba en el hospital interno, me vendió sueños y ahora sí me abandonó, ahora sí me dejó, pero Sí, luego ese momento cuando te llevaron a prisión fue un momento bastante doloroso para mí, porque yo verte en la situación que tú estabas, que no podía valerte por ti solo, que ni siquiera podía caminar, lo me llevaron en evacuaba una silla de encima. ruedas. Eso fue algo sorprendente. Entonces eso, cuando lo llevaron, yo estaba ahí presente cuando te iban a llevar para la cárcel y eso fue un dolor inmenso. Yo recuerdo que toda la noche yo lloraba y le oraba a Dios porque yo nada más imaginaba, entonces tenía la visita restringida y no podía ir. Y yo nada más lloraba y le oraba a Dios y yo no sabía en qué situación él estaba, estando en esas cerdas, solo, abandonado, sin nadie, porque en que sea estaba en el hospital, pero en que sea veía a su familia, en que sea me veía a mí, en que sea tenía un respaldo, pero allá en esa celda nuevamente, nosotros pensábamos que no lo iban a llevar nuevamente a ese lugar y lo llevan. Entonces eso fue un momento bastante difícil, tanto más para él, pero también fue difícil para mí. Sí, entonces luego ya que el tiempo va pasando, que yo entro en lo que es la recuperación, donde testificamos acerca de lo que Dios hizo, el milagro que Dios hizo, que yo pudiera sentir mis piernas. Luego de eso, tú me vas a visitar, me acuerdo que me lleva el niño pequeñito, entonces ahí es donde yo voy cogiéndole amor, cariño al niño. Y ahí es donde yo me doy dando cuenta que mi mayor tesoro, todo el tiempo yo lo tuve al lado y no lo había valorado. Entonces, lo que yo conozco es una mujer diferente porque aparte de todo lo que yo hice injustificable, no estaba Dios en el hogar. Y cuando yo salgo, cuando nosotros salimos, ahora nosotros tratamos de superar todo, no fue fácil. Y si empezamos a contarle que ya vamos a hacer otra parte para contarle de ahí en adelante, si empezamos a contarle no terminamos, no fue fácil superarlo todo, pero lo superamos. Dios nos levantó, Dios nos unió. Y lo más fuerte era que yo no podía tener hijos. Yo no podía tener hijos. Y Dios me permitió tener 2 niños más, a Fari, a Crisbelki. Y hoy nosotros somos pastores de multitudes. Hoy edificamos matrimonio. Hoy edificamos familias. Hoy levantamos hogares caídos. Porque lo que ellos están viviendo, ya nosotros lo vivimos. Lo que ellos están atravesando, ya nosotros atravesamos. Una palabra final para poder terminar con esta parte. Lo que le puedo decir es que donde en su relación si usted ha visto que ha habido problemas, y más en una relación de noviazgo, ve que se ha levantado el enemigo, ve que hay problemas, que hay contienda, que se levanta los familiares o algo acontece, es porque es una relación que viene de parte de Dios, porque todo lo que es de Dios trae proceso, trae dolor, trae sufrimiento, y usted dirá, pero ¿cómo lo que es de Dios trae dolor? Lo que pasa es que para poder Dios entregarte algo bueno, tiene que procesarte y el proceso duele. Pero vengo a exhortarte que si tú tienes tu pareja, sigue peleando la buena batalla. Si tú estás casado y estás viendo que hay un conflicto en tu pareja, no pierda la esperanza, mujer, no pierda la esperanza, hombre, no diga ya, hasta aquí acabó.
porque vemos en estos tiempos muchos matrimonios que se han divorciado, y dentro del evangelio muchos matrimonios que han sido desbaratados, se han divorciado. ¿Por qué? Tal vez no ha sido por infidelidad, tal vez no ha sido por cosas tan grandes, ha sido por cosas pequeñitas que han desbaratado su hogar, porque ellos no se han parado en la brecha y no han puesto a Cristo en el centro, aunque son matrimonios cristianos, pero han puesto a Cristo a un lado, no lo han puesto en el centro. Cuando tú pones a Cristo en el centro de tu casa, Dios es el que va a transformar a tu pareja. Y sabemos que en la pareja hay imperfecciones, que nadie es perfecto, que tanto el hombre como la mujer fallamos, tenemos defectos que muchas veces que a nuestra pareja le molesta, y que a veces por ese defecto muchas veces tu pareja dice yo no puedo vivir con esa persona. Pero no te lleves de esos defectos. Órale a Dios que solamente Él es que puede transformar tu matrimonio, porque al igual que nosotros tuvimos muchos problemas, al igual que nosotros pasamos por todo tipo de dificultad que puede pasar en un matrimonio, y aún estamos aquí de pie porque pusimos a Cristo en el centro, y seguiremos de pie hasta que Cristo venga.